Un nuevo mover de Dios ha comenzado en Alabama. Ven y sé parte de este gran despertar. Aviva Alabama, Iglesia Latina. Los pastores Alejandro y Vanessa de Rubéis te esperan para bendecir tu vida. Los domingos a las 10:30 a.m. y los miércoles a las 6 p.m. Contamos con cuidado de niños, enseñanzas bíblicas para niños, preadolescentes y jóvenes. Aviva Alabama, Iglesia Latina. Experimenta un servicio diferente con una palabra renovadora de Dios que cambiará tu vida. Los domingos a las 10:30 a.m. y los miércoles a las 6 p.m. Estamos ubicados en el 600 Governors Drive en la ciudad de Huntsville, Alabama. Zona postal 35801, puerta 5. Para más información márquenos al 256-652-8497. Escríbanos a info@avivachurch.org o visítenos en nuestro sitio web www.avivachurch.org. Estamos en estos domingos hablando sobre esta serie que el Señor nos dio sobre mensajes de avivamiento, mensajes que traigan un despertar, ¿no?, sobre nosotros. Un despertar que hace que tú busques al Señor, un despertar que hace que te enciendas desde adentro, ¿no? Y eso lo hace la palabra, eso es el avivamiento. Avivamiento es cuando alguien que no conoce a Cristo se entrega al Señor, se entrega y empieza a caminar el camino nuevo que el Señor le abre, ¿no? Y este sermón en este día se llama Levántate de tu lecho de aflicción. El Señor me lo dio hace ya más de 2 semanas este título, como el título del domingo anterior. Entonces armé una camilla. Entonces si vamos a Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12, dice la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían, ni aun en la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque es palabra que nos va a levantar, Señor, palabra que nos va a afirmar en este día, palabra que nos va a hablar al corazón, Señor, y va a producir algo dentro nuestro, Señor. En este día bendecimos, Señor, tu palabra, y pon en mi boca, Señor, todo lo que tú quieres que yo diga, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. El lecho de aflicción. ¿Saben? La palabra parálisis significa pérdida total o muchas veces pérdida parcial de la motilidad, ¿no? De la motilidad de una persona. Entonces, ¿qué pasa? Una parte o el total del cuerpo o una parte queda inmóvil. Esta palabra parálisis se usa en muchos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito de lo que sería económico, ¿no? Cuando hay una parálisis en el sistema económico de un país. Pero nosotros vamos a usar esta palabra, parálisis, para hablar de la parálisis espiritual en este día. Esta historia que estamos leyendo hoy nos cuenta que Jesús estaba en una casa y donde Él estaba, hermano, siempre había personas, siempre había gente que inclusive los apretaba, ¿no? Y los empujaba y sentía la presión.
en un momento cuando Jesús estaba caminando y los discípulos eran una especie de guardaespaldas muchas veces, ¿no? Tratando de ayudarle, no como los guardaespaldas que hoy tienen los pastores, esos algunos ni siquiera conocen a Cristo y están alrededor de los pastores tratando así de mirar, de que nadie los toque. No, estaban tratando de que no lo aprieten tanto al Señor, de que lo dejen caminar. Y vieron que en un momento alguien tocó el manto del Señor, ¿no? Tocó su manto. Y Él dijo, ¿quién ha tocado mis vestiduras? Imagínate, allí estaban los discípulos diciendo, Señor, todo el mundo está tocando. O sea, mira el trabajo que estamos haciendo, ya no nos dan los brazos, tratando de que la gente no se te tire encima y no te toque. Y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Lo que pasa, dice Jesús, que alguien me tocó de una manera distinta. Alguien me tocó con fe. Y poder salió de mi manto, del borde. Salió poder y esa mujer quedó sana de su azote, ¿no? Entonces, allí estaba el Señor en una casa. Estaba allí predicando, ¿qué? La palabra del Señor. Gloria a Dios. Él predicaba la palabra. Y como predicaba la palabra, la gente tenía hambre, tenía ese despertar que Él causó. Ese despertar por conocer la palabra, porque en ese tiempo los fariseos y estaban a un nivel tan alto que ya decían, algunos ni siquiera les enseñaban la palabra, solo era para aquellos que podían discutir a cierto nivel. La gente pobre no tenía tanto ese acceso. Hoy tú tienes una Biblia que la puedes conseguir por $1, pero en ese tiempo no había, solamente estaban los rollos y eran algunos los que podían interpretar la palabra del Señor en las sinagogas. Entonces Jesús les compartía la palabra al nivel de ellos, estaba allí predicando y entonces de repente había unos amigos, 4 amigos, que eran amigos de un paralítico, ¿no? Que estaba en una silla, en un lecho, en una cama, postrado, no se podía levantar. Entonces dice que se acercaron a la puerta, pero ni siquiera pudieron abrir la puerta porque la gente, hermano, estaba sobre la puerta apoyada. Estaba sobre la puerta, hacían tanta presión. Imagínate, quisieron abrir la puerta y no pudieron. Pero ellos amigos decían, yo quiero y queremos que Jesús los sane. Esta es la oportunidad. Jesús está aquí, esta es la oportunidad que Él puede sanar a este paralítico. ¿Cómo hacemos? Entonces vinieron a Él, unos trayendo un paralítico que era traído, dice la palabra del Señor, por 4. Y como no podían llegar a causa del gentío, descubrieron el techo donde estaba, haciendo una abertura, hermanos. Y bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Saben, en esos tiempos no había la tecnología que hoy tenemos, que hoy hay. No había esa tecnología donde alguien podía hacerse un chequeo o una tomografía computada y decir, el problema es en tal vértebra y podemos operarlo y podemos curarlo. En ese tiempo no había, por ejemplo, sillas de rueda como hoy hay. Hoy hay sillas de rueda con motor. En ese tiempo no había prótesis, no había operaciones de cadera o de columna. No se sabía, no había tanto avance para saber qué le sucedía. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Porque el Señor obraba con poder. Si alguien nacía cojo en ese tiempo, con problemas motrices, por así decirlo, así quedaba. No había manera de que esa persona se recupere a menos que Dios lo sane. Dependía enteramente de otros si nacía paralítico. Recuerda, Bartimeo era ciego y estaba allí, que hacía, mendigando, pero de repente escuchó que pasaba Jesús y les preguntó, ¿quién es? ¿Quién es el que pasa? Pues está pasando Jesús por ahí. Hermanos, esa era la oportunidad de Bartimeo, porque él había nacido y así iba a morir. ¿Y qué hizo? Dice que dejando su capa, ahí está, simbolizando, dejó eso que lo ataba, eso que lo marcaba. Por así decirlo, es esa ropa que llevaba impregnado esa enfermedad. Miren, este lecho lleva impregnado la enfermedad del paralítico. Lo marcó, lleva impregnado los olores de la enfermedad. Bartimeo también. Bartimeo tuvo que tirar la capa y salió corriendo. Y le dijo, Señor, ten misericordia, hijo de David. Ten misericordia de mí. ¿Y qué quieres que te haga? Quiero recobrar la vista. Esa era la oportunidad, hermano. La mujer que tocó el borde del manto, ella
religiosamente no podía tocarlo porque ella tenía un flujo de sangre por más de 12 años y ella era inmunda bajo la ley. Y la ley le había dicho, no podés tocar a un sacerdote, no podés tocar a nadie. Hasta donde te sentabas, debía ella sentarse ahí, no podía sentarse otro. Los utensilios de comer debían usarlo ella, no podía usarlo otro, porque eran inmundos por la enfermedad que tenía. La ley la había condenado. Pero ella dijo, aunque tenga que morir, que voy a morir de este flujo de sangre anémica o voy a morir tocando al maestro, prefiero morir tocando a Jesús. Ella sabía que estaba haciendo mal. Sin embargo, rompió con las estructuras, hermano, que la limitó. Ese paralítico no podía ir solo a Jesús. Necesitó de unos amigos, qué buenos amigos. Ojalá tuviéramos amigos así, ¿no? Que nos lleven a Cristo, que nos lleven a las cosas del Señor, que nos empujen a más. Había un estanque, el estanque de Betesda. Entonces, de vez en cuando, en el estanque, un ángel descendía y movía las aguas. ¿Y qué pasaba? El primero que se tiraba era sano. Imagínate ese lugar allí, un lugar de dolor, un lugar donde había quebranto, quizás gente gritando, gente llorando, niños enfermos, y diciéndole a sus papi, tírame cuando mueva el ángel el agua. Y entre ese lugar, hermanos, por allí habían dejado tirado a uno. Esos amigos lo acercaron hasta ahí y dijeron, aquí te quedas, que alguien te ayude a tirarte, si puedes. Porque cuando el ángel mueve el agua, siempre hay uno que corre y se tira, primero que tú. Y ahí estaba. Imagínate ese lugar, viendo, esperando por horas, esperando por días. Y cuando veía que se movía un poco el agua, quería, pero no podía. Estaba postrado. Y veía cómo uno se tiraba y salía sonriente, salía sano. Ese no podía. No podía ir al agua. Pero Jesús sí pudo ir a él. Jesús cuando entró había mucha necesidad. Pero ¿saben a quién fue a tocar? A él. Al que menos posibilidad tenía. Y entonces me imagino a él diciendo, Jesús, ¿puede tirarme usted en el agua cuando venga el ángel? No hace falta. Yo soy mayor, le dijo el Señor, que el ángel. Y yo te puedo sanar, le dijo Jesús. Y lo sanó. Así se encuentran muchas personas, pero en este día estoy pensando que así como este paralítico, muchos hijos de Dios se encuentran en este día. No pueden llegar, mira, no pueden llegar a la iglesia. No pueden llegar solos a la iglesia. ¿Te ha pasado alguna vez? Que necesites de alguien que te llame, que te vaya a buscar, alguien que te empuje todo el tiempo, te esté diciendo, congréguese, congréguese, congréguese. Y tú no podías llegar, algo no te impedía llegar. ¿Sabes qué es? Es una parálisis espiritual. Que no te permite llegar a la iglesia solo. Necesitas de alguien que constantemente te motive, te traiga, hasta que maduras y puedes venir solo. Hasta que das el paso donde te entregas, creces espiritualmente y ya no hace falta que te estén diciendo que tienes que ir a la iglesia. Ya tú sabes que es una prioridad en tu vida. Otras personas no pueden leer la Biblia por sí solos. Necesitan que alguien se las lea, necesitan que alguien constantemente le esté explicando, todo el tiempo le esté explicando. Está bien que te expliquemos por un periodo de tiempo, pero ya después tú tienes que leer solo, tú tienes que estudiar, tú tienes que profundizar. Porque si vamos a vivir solamente de 2 horas los domingos, no vamos a tener un crecimiento espiritual. El lunes vas a querer leer un versículo, 2 versículos. El martes, el miércoles vas a querer escuchar quizás un sermón, vas a querer escuchar el sermón de nuevo del domingo para volver a entenderlo. Yo lo escucho el lunes, el martes, el miércoles, mi sermón. Otro necesita que alguien siempre esté orando por ellos. Ay, ¿puedes orar por mí? Sí, puedo orar por ti. Pero ¿cuántas veces tengo que orar por ti? Es que, ¿puedes orar, pastor? ¿Puede orar? Sí, voy a orar siempre que ustedes necesiten, hermano. No me entiendan mal. Siempre voy a orar, pero va a llegar un momento que tú vas a tener que orar. Y si yo te pido oración algún día, ¿vas a orar por mí?
Pero es alguien que siempre está allí, siempre hay que estar orándole, solo nunca lo hicieron, pero tiene que llegar el día en que lo haga solo. ¿Quieres saber si alguien sabe orar? Escúchalo cómo ora. Escúchelo. Escúchele cuánto tiempo ora. Escúchele cómo ora. Si tiene pasión para orar. Si hace solamente una oración de compromiso. Escúchale la intención que tiene. La forma en que a veces hay personas que usan la palabra de Dios y empiezan a orar y a recitar la palabra. Esa persona es una persona de Biblia. Esa persona tiene pasión, es una persona de oración. La oración te lleva a tener pasión por Dios. Pero por algún motivo quedaron acostados en un lecho del cual necesitan de sus amigos para que los lleven a Cristo. Por algún motivo quedó paralizado una parte de su, puede ser un área emocional, quedó paralizado en esa área, no funciona esa área en su cuerpo, no pueden moverse por sí solos. Espiritualmente hay personas que viven estancados estando en Cristo, inmóviles, sin intención de servir al Señor. Se han estancado, se han paralizado. Muchos tienen padres que están orando por ellos todo el tiempo. Yo he conocido personas. Los padres estuvieron toda la vida orando, toda la vida. Y esa persona todavía tiene 30, 40, 50 años y todavía están orando los padres, hermano. Otros son sus esposos o sus esposas. Están todo el tiempo clamando y orando para que Dios haga algo y no hace nada. La persona no hace nada, Dios sí hace. Pero depende de la persona que se entregue, de la persona que decida. Nosotros podemos llevarte al Señor, podemos instruirte como pastores, los líderes. Somos esos amigos que te llevamos, pero no nos podemos entregar por ti. No podemos. Ojalá pudiéramos. No podemos. Podemos llevarte, enseñarte. ¿Y por qué pasa esto? De que hay personas que constantemente necesitan que alguien los lleve todo el tiempo. Esto pasa, hermanos, porque no han sido sanados por Jesús. Conocen que hay un Jesús que hace milagros. Saben dónde Jesús iba a estar. Hoy Jesús está en esa casa y ahí está lleno. Miren, cuando nosotros salíamos de la iglesia, era prácticamente, después llegó a ser casi toda la manzana de la iglesia. Compraron propiedades, Dios hizo algo así tremendo. Salía de las cuatro, digamos, cuadras, salía a la iglesia, podía salir por cualquier lado. Pero cuando salías del servicio en la esquina, había un, ¿cómo decimos nosotros? Un kiosco, no sé, un lugar donde venden golosinas, donde venden candies, donde venden de todo. Hasta cigarrillos también vendían. Pues es normal ahí que vendan de todo. Entonces, cuando salías y querías comprar algo, te encontrabas allí, el dueño atendía el lugar este. Y el dueño, cuando tú entrabas, y no te exagero, siempre había un hermano ahí de la iglesia o alguien que no era creyente. Y él les predicaba la palabra con el cigarrillo en la mano. No, porque tú tienes que ir a esta iglesia, le dijo a uno una vez que yo entré. Aquí al lado está el poder de Dios. Dios transforma a las personas. Entonces el que estaba ahí decía, pero ¿y usted no lo tocó Dios? No, yo creo a mi manera. Yo creo a mi manera, pero yo escucho que Dios hace algo ahí. Viene gente de todo el mundo. Tiraba de nuevo el humo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Sabía que había un Dios poderoso. Sabía que Dios hacía cosas, pero estaba ahí al lado. Cerquita, pero lejos. Conocía, pero no estaba. No entraba. No se entregaba. Así estaba el paralítico. No podía ir por sí solo. Sabía quizás dónde estaba Jesús, dónde iba caminando o en qué ciudad. Él sabía, le decían, pero no podía ir hasta ahí. Algo lo detenía. Esas personas que pueden ser padres, como digo, pueden ser familiares o esposos o esposas, ellos siempre trataron de que tuvieran un encuentro con Jesús.
Siempre trataron de que se entreguen, siempre trataron de que conozcan, trataron de que tengas un encuentro con Cristo y nunca quisiste, porque esa es la realidad, entregarte. O hubo una entrega emocional. ¿Conocen a los cristianos que se entregan emocionalmente? Se entregan emocionalmente y dicen, sí, ahora voy a dar todo y voy a entrar en un ayuno de 21 días, pero no con jugos, sin nada. Dice uno. Yo conocía una vez a uno que hizo un ayuno así y ¿saben cómo cortó el ayuno? Fue a comer a un asado argentino y se comió todo. Y cuando se comió todo yo dije, espérate, tú no hiciste un ayuno, porque nadie corta un ayuno de 21 días, así. Se muere si llega a comer eso. ¡Se muere! Tiene que cortarlo de a poquito, un poquito de jugo, un poquito de sopita. Y de ahí tiene que ir cortándolo. Digo, porque nosotros hicimos 7 días en Argentina y para cortarlo, tuvimos de a poquito que meter. Y eran solamente 7 días, no 21. Entonces, han hecho grandes esfuerzos para presentar al Salvador. Pero mucha gente, ¿sabe qué? No quiere caminar sola. Quiere que esos amigos lo estén llevando constantemente, lo estén empujando constantemente. Esos amigos que tienen fe y uno le pide oración. Pero usted no sabe cómo ora ese hermano, pastor. Hay que pedirle siempre oración a él. Y sí, a él hay que pedirle, pero a ti también. A ti también te vamos a pedir oración, porque tú también vas a ser un hombre y una mujer de fe. Estas personas podrán transportarte solo por un periodo de tiempo, pero hermanos, aquel que quiera entrar al cielo no va a entrar en una camilla, que alguien te lleve en una camilla. Al cielo se entra caminando por fe. Nadie te puede llevar al cielo si no entras tú caminando y decidiendo que vas a vivir para Cristo. Yo quisiera, tengo algunos allí papeles que he pegado, no sé si los ven desde aquí. Pero el Señor me mostró cada uno de esos puntos. No voy a predicar mucho sobre cada uno de esos papeles, le pedí a Jesús que me ayude a levantarlo y yo voy a ir sacando de algunos. Este lecho tiene varias cosas. Por ejemplo, miren, este es un lecho de ataduras. Este es un lecho donde el que está acostado espiritualmente aquí está atado, no puede salir. Está atado, no puede levantarse por sí solo. Necesita el toque del maestro. Necesita que el maestro lo sane. Miren, este lecho conoce tu dolor más que cualquier persona, porque es un lecho de dolor. Aquí es donde muchos se duermen espiritualmente. Aquí es donde muchos se acuestan. Y este lecho es como la compañía, es como el calor que necesitan. Pero es algo que produce dolor. Pero así mucha gente igualmente se acuesta. Conoce tu dolor, conoce tu llanto, conoce tus lágrimas. Cuando tú llorabas en ese lecho, ese dolor te abrazó y dijo, tranquila, no estás solo, no estás sola. Yo también siento lo mismo contigo. Se volvió un compañero. Este es un lecho de enfermedad. Ahí estaba este hombre postrado, no se podía levantar. Esa era la enfermedad que él tenía, que nació y quedó marcado por esa enfermedad. Era conocido como el paralítico. Ni siquiera el nombre sabemos, hermano. Y Jesús le dijo, a ti te digo, ni siquiera sabía el nombre. A ti te digo, o sea, al paralítico le digo, toma tu lecho y anda. Este lecho te recuerda la condición del pecado. Porque la condición del pecado fuera de Cristo es estar acostado en este lugar. Es el pecado, hermanos, lo que hace que nosotros no tengamos fuerza espiritual y no tengamos la fortaleza para levantarnos. Es el pecado. Por eso Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Porque primero Jesús tuvo que ir, hermanos, al problema esencial del hombre. No solo necesitaba sanidad, sí necesitaba, claro, sanidad física, pero no solo eso, necesitaba ser perdonado. Jesús, hermanos, vino a restaurar el pecado original. Ese fue el mayor propósito
El mayor propósito no es solamente que alguien reciba sanidad. Sí, es un propósito de Dios, claro que lo es. Él vino a sanar, por su llaga fuimos sanados. Pero ¿saben qué es lo primero que Él sanó? El error que cometió el hombre en el Edén. El error irreparable que había hasta que Cristo murió en la cruz. Y Él lo que le dijo fue, tus pecados te son perdonados, porque antes que te sane, necesito perdonarte. No te puedo sanar si no te perdono. Entonces Dios no nos puede sanar si no hay arrepentimiento en nosotros. ¿Cómo vamos a ir a Dios sin arrepentimiento? Va a ser una entrega emocional. Va a ser una entrega de hoy, vamos a poder quizás a llorar o vamos a hacer muchas cosas, pero si no hay arrepentimiento no hay cambio, no hay transformación. Estas sábanas contienen las manchas de una vida frenada, discapacitada y paralizada. Contienen las manchas, hermanos, las manchas del dolor, las manchas del quebranto, las manchas de las lágrimas. Las lágrimas están ahí. El quebranto con el que se vivía, la depresión quizás con que esa persona tenía, el dolor de no poder las cosas por sí solo, de no poder caminar, de no poder ayudar. Imagínate este hombre, que el hombre de la casa debía trabajar, debía proveer para los suyos. Estaba ahí postrado viendo cómo su familia le daba de comer, le cocinaba, sin poder hacer nada. Habla de tus miedos, de tus temores y de tus fracasos. Si este es un lecho de temor, hermanos, o si es un lecho de temor, donde el temor paraliza. La Biblia dice que el temor es el que causa parálisis, hermanos. El temor, el miedo, ese miedo que no podemos controlar, causa que una persona se paralice, no pueda caminar, sienta que no pueda dar pasos hacia adelante. Una persona, hermanos, que tiene temores, no puede salir de su casa. Una persona que tiene pavor y tiene miedo, no sale. Su casa es el lugar donde se siente bien. No sale. No puede caminar. Está paralizada en el corazón. Este lecho simboliza gigantes que tienes que enfrentar. Sí, es el gigante que puede ser la enfermedad, que puede ser el dolor en el corazón, que puede ser una angustia que tengas, como hablamos el domingo pasado. Son gigantes porque los vemos tan grandes y tan altos que no podemos vencerlos, no sabemos cómo vencerlos, no sabemos cómo enfrentarlos, pero se puede enfrentar en Cristo. Quizás no tú solo, quizás no tú sola, pero vas a tener amigos que el Señor va a poner, que te van a ayudar a que te acerques al Maestro y que el Maestro te pueda sanar. Este lecho simboliza la victoria, pero ¿saben de quién? La victoria del enemigo. El enemigo dice, lo tengo paralizado, lo tengo acostado, lo tengo postrado. Hermanos, nadie quiere estar en esta posición. Nadie quiere estar en una posición así acostado. El hecho de estar acostado habla de cuando las personas se acuestan o se tiran. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez. Bueno, alguna vez puede pasar, algún que otra vez. Pero cuando pasa siempre que vas a este lecho a acostarte y ahí quieres descansar y dormir y ahí quieres no despertarte, estar ahí todo el tiempo, eso está mal. Eso habla de que hay ahí, eso habla de que quieres estar en esa posición de dormir, de estar así acostado, postrado. Esa actitud habla de que algo está mal, de que algo tienes que cambiar. ¿Qué más dice? Este lecho habla de las aflicciones que padecemos. Las aflicciones nos llevan a estar en esa posición de postrados, de acostados, de no querer levantarnos. Este lecho te habló esta semana pasada. Bueno, algunos. Miren esto me lo dio el Señor. Este lecho nos habló la semana pasada y nos invitó a que durmamos acá. Algunos la semana pasada dijeron, wow, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Niños le han preguntado a sus padres, papi, ¿y ahora qué haremos? ¿Nos van a separar? Ese lecho se presentó a algunos esta semana, por eso el Señor, ahora entiendo por qué me lo dio. Pero aún así, te voy a decir algo. El enemigo nos presentó este lecho para llorar y para
tirarnos acá y deprimirnos y angustiarnos y decir qué va a pasar con la iglesia, qué va a pasar con tantas personas que amamos. Pero mientras yo estaba orando el miércoles por esto, ¿no? Y el Señor me dio una palabra. Este gobierno que viene va a ser el gobierno que va a firmar lo que tiene que firmar para los hispanos que no tienen papeles. Entonces les quiero pedir que bendigamos al próximo presidente de este país. Vamos a bendecirlo, vamos a bendecir su gabinete. Es la autoridad que puso Dios. La Biblia dice que hay que orar constantemente por las autoridades. No nos enganchemos, hermanos, en lo que están ahí en las redes sociales, que el antipresidente. No, nosotros no somos de esos. Nosotros somos de los que vamos a bendecir, a orar, para que Dios le dé sabiduría, porque tienen mucha sabiduría que obtener para gobernar un país. Nosotros estamos aquí para bendecirlos, hermanos. Tenemos que orar por las autoridades, guste o no nos guste, son puestas por Dios. Simboliza la pérdida simboliza en todas sus facetas. El hecho te va a invitar a que pierdas, te acuestes en un lugar donde encuentres la pérdida. ¿Qué más guarda? Guarda, dice aquí, lágrimas, desvelos. Lágrimas y lloro y quebranto y lágrimas que se han caído en este lugar. Estas sábanas guardan las lágrimas del dolor, las lágrimas del desvelo, cuando no puedes dormir. Y nadie sabe que no puedes dormir, pero el lecho sí lo sabe y te acompaña en tu dolor, pero no te puede curar. Aquí están impregnados los dolores que has sufrido, dolores. Este lecho es donde se cede a la tentación y se cae en ella, miren. Es un lecho de tentación muchas veces. Personas han quedado atadas a estos lechos, a estas sábanas. Han quedado atadas por lo que han hecho en estos lugares, donde han cedido a tentación. Y es en la noche donde más, en la oscuridad. Este lecho te habla de tus angustias, miren, de tus depresiones, de tus angustias. Y por último, este es un lecho de cadenas. Porque el que se acuesta aquí no se levanta, queda atrapado. Puedes ya ponerlo de nuevo. Gracias, hermano. Queda atrapado en ese lugar, no se levanta. Para salir de este lecho, hermanos, vamos a necesitar que alguien nos alcance hasta Jesús. Pero mira, no solo que alguien te alcance, mira lo que te voy a decir. Para salir de este lecho, vas a necesitar de personas que si no pueden abrir una puerta, estén dispuestos a romper un techo. Esos amigos rompieron el techo y podían haber ido presos, pero no les importó. No les importó qué iban a decir. No les importó. ¿Por qué? Porque si no había lugar para entrar o para estar a este nivel, había lugar para abrir otro nivel. Y romper ese nivel, y aunque sea de arriba, lo vamos a tirar hacia abajo. Y ahí lo dejamos. Y después veremos cómo arreglamos el techo. Y cuando esto pase, quizás no sea fácil, quizás no sea rápido. Tienes que saber que se pueden levantar obstáculos. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y ustedes pensaron que iba a ser fácil para Jesús o para el paralítico? Y eso fue lo que pasó cuando el paralítico estuvo ahí al lado de Jesús. ¿Qué pasó? Los escribas, miren, siempre va a haber alguien ahí que está dentro, pero que debería estar fuera de la casa. Estos están ahí, entre medio, como que tenían los primeros lugares, les habían reservado quizás los primeros lugares a los escribas, para que vean cómo Jesús enseñaba. Pero cuando vieron que Jesús perdonó sus pecados y luego Jesús iba a continuar, no solo iba a perdonar sus pecados, iba a continuar y les iba a decir seguramente: bueno, ahora que están perdonados tus pecados, levántate. Pero alguien lo paró ahí, miren. Alguien lo frenó ahí. ¿Quién? Corazones que en su, no por fuera hablando, sino por dentro decían:
¿Cómo puede ser? Este está blasfemando, está perdonando, pero solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Cómo puede estar pasando esto? ¿Qué empezó a haber allí, hermanos? Resistencia a la sanidad. Personas comenzaron a enojarse, criticando, condenando en su corazón. Y la palabra de Dios dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué son los designios? Los pensamientos de la carne. Y ahí entran no solamente pensamientos de pecado, sino ahí entran pensamientos que nos han muchas veces inculcado, que no son espirituales, son humanos. Pueden ser religiosos o pueden ser enseñanzas que nos inculcaron y ahí estamos pensando en eso. ¿Y eso qué es? Enemistad contra Dios. Porque eso apaga la fe, apaga la palabra del Señor. Y a los hijos de Dios estos pensamientos, ¿qué hacen? Los quieren estancar. Quieren estancarnos estos pensamientos. Quieren que no tengamos fe para creerle a Dios. Quiere que no tengamos fe para alcanzar la sanidad de Dios, para alcanzar las promesas de Dios. ¿Y qué pasaba en el estanque de Betesda? Pasaba eso. Mientras el agua estaba estancada, nadie recibía sanidad. ¿Se dieron cuenta de eso? No era que se tiraban cuando querían. No. Se debían tirar cuando el agua estaba moviéndose. Miren qué interesante. Mientras el agua estaba estancada, no había sanidad en ese lugar. No había. Pero cuando el ángel movía las aguas, quitaba el estancamiento, ahí había posibilidad para el primero que se tiraba de recibir sanidad. Entonces muchas veces nos volvemos así como resistentes, nos conformamos, nos volvemos monótonos en las cosas del Señor, y eso es lo que hace que las aguas estén estancadas. Pero es hora de mover las aguas, hermano. Es hora de encontrar esos amigos, entre comillas, que nos lleven a soluciones para nuestras vidas. Entonces no es sencillo, pero no es imposible. Siempre que emprendamos un proyecto o tengamos en mente una promesa, va a haber obstáculos. Y a veces, hermanos, ¿saben? Yo escucho personas que dicen, ¿y sabe qué, pastor? Lo último que me queda es orar. Como si fuera, hermano, que orar fuera como... Lo último, es lo último que me queda, es orar. Mira, hermano, la oración no es una resignación. No es un juicio la oración. No es lo último que tienes, es lo primero que tienes. Tú tienes que ir a Dios primero, no al hombre. El hombre te puede ayudar, un amigo te puede llevarte a Jesús, pero después tienes que aprender a ir a Dios. Yo me acuerdo que estaba empezando en las cosas del Señor y siempre había uno que me enseñaba, que me visitaba y me leía la palabra. Entonces yo decía, qué lindo, mi amigo me lleva al Señor. Y entonces cuando tenía un problema lo llamaba. Ora por mí. Y oraba. Ven a mi casa y venía corriendo a enseñarme. Y así estuve mucho tiempo, por lo menos vamos a decir 1 año, el primer añito de creyente. Y un día lo llamo y le digo, tengo un problema, necesito hablar contigo. Y me dijo, espérate. ¿Hablaste con Jesús primero o querés hablar conmigo? ¿Hablaste con Él antes? No, le dije. Siempre te llamo a ti. Me dijo, bueno, hoy vas a aprender algo. Primero tienes que ir a Dios. Y después llámame. Y colgó y me quedé mal. Dije, ¿cómo? Me defraudó mi amigo. ¿Cómo? No es que él está para ayudar. Y uno empieza ahí a cuántas cosas, hermano. Me despreció. No sabe la necesidad que tengo. No sabe lo que necesito. ¿Cómo me va a decir así? Y cuando terminé mis argumentos, me vino esa voz que me dijo, tienes que buscarme a mí primero. Y hice eso, busqué a Jesús. Lo busqué a Él. Y lo busqué en oración como podía, y lo busqué en clamor como podía, y el Señor hizo todo, y después me olvidé de llamarlo a Él. Y en la semana me llamó. ¿Cómo está todo? Le dije, me olvidé de hablarte porque Dios lo hizo. Me dijo, así vas a aprender. Siempre voy a estar acá para bendecirte, pero vas a tener que aprender a ir a Dios primero.
Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Jesús quería sanarlo, pero primero tuvo que perdonar sus pecados. Y este es el plan de Dios para nosotros, perdonar los pecados que tenemos, estar a cuentas con el Señor para que Él nos pueda sanar. Él vino a remediar esto, hermanos, el pecado en el hombre. Él tiene poder para sanar, pero también para perdonar, para dar vida, para hacer que alguien nazca de nuevo, para poder limpiarlo, para que pueda permanecer y para que pueda liberarlo el Señor. Mira qué ejemplo nos dejaron estos amigos allí, hermanos. Primero, fueron determinantes. Su determinación, ¿qué dijeron los cuatro? Se determinaron algo. Vamos a llevarlo como sea a Jesús. Así tenemos que ser nosotros. Cuando nosotros conocemos a alguien que no conoce a Cristo y estamos esperando a ver cuándo, o a veces algunos ya dice uno, bueno, ya no lo invito, pastor, ya no lo hablo porque ya le prediqué y todo. No pierdas este primer punto. Tenés que ser determinante. Te determinas algo, lo tienes que hacer. Determinas a alguien llevar a Cristo, aunque tengas que romper un techo, lo vas a llevar igual a Cristo. Segundo, no buscaron bendición para ellos, pudiendo hacerlo. No es que rompieron el techo y uno dijo, espérate ahí en el lecho, porque primero Jesús tiene que orarme a mí. ¿Cuál fue su objetivo? Llevar al paralítico hasta abajo y dejarlo ahí. No se habla de que ellos entraron. Ellos se habrán vuelto o esperaron afuera. Tercero, hicieron cosas fuera de lo común. Abrieron una senda donde no existía esa senda. ¿Cuántos están dispuestos a abrir una senda donde no existe una senda? ¿Cuántos están dispuestos a abrir un hoyo en un techo donde no hay ningún hoyo allí? Quinto, tuvieron gran coraje. Se metieron en una casa ajena, hermano. Quitaron las tejas o lo que había ahí. Miren qué coraje que tuvieron. Para abrir ese hoyo tuvieron un gran coraje. Sexto, fueron movidos por el amor de amigo que tenían. Eso, si no es verdadero amor, ¿qué es? Esa compasión que tuvieron por su amigo. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros frente al llamado del Señor? ¿Qué vamos a hacer nosotros si en algún sentido estamos en este lecho? Solo no vas a poder salir, vas a necesitar ayuda. Vas a necesitar que alguien que no puede abrir esa puerta pueda ayudarte a hacer un hoyo y de que desciendas al Maestro. En este día, hermanos, este lecho simboliza el dolor, simboliza esos gigantes, simboliza la enfermedad, simboliza un lugar estancado en donde no nos queda otra que permanecer ahí. Simboliza un lugar deprimente, simboliza la enfermedad. ¿Cuántas cosas pueden simbolizar para ti en este día? Pero este lecho Jesús lo sanó al paralítico. Y ese lecho ya no tenía más nada que hacer. Le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Ese lecho no lo quería tener nadie ahí. Él caminando con ese lecho, imagínense yendo a la casa, caminando con eso, diciéndole, Jesús me sanó. Miren, si ustedes me conocen, nací cojo, nací paralítico, pero Jesús me sanó. Imagínense ese lecho levantando en este día. Yo quiero que podamos orar en este día y tú puedas levantar ese lecho, espiritualmente hablando. Oh Señor, te damos gracias en este día. Te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres el único, Señor, que nos puede levantar en este día de esta posición, Señor. De este lecho, Señor. De este lecho de aflicción, Señor. Porque es un lecho de aflicción, Señor. Que aflige, Señor. Que perturba, Señor, el alma. Que perturba el espíritu, Señor. Que frena, Señor, en este día. Él puede hacer un milagro en este día. Puede tomar este lecho el Señor en este día. Y puede quitarte de ese lecho. Es un lecho de enfermedad también.
No hay nada que el Señor no pueda sanar, hermanos, que no tenga que ver con un área inclusive mental, emocional. El Señor puede hacerlo en este día. Y muchas veces hay personas que se arman de valor y sonríen, pero por dentro están en este lecho, acostadas en este lecho de dolor. Pero tienen que mostrarse que está todo bien. Tienen que hacer un esfuerzo humano. Mientras tanto siguen postrados, siguen acostados en el dolor. Tú decides en este día. Tú decides en este día. Te podemos llevar en oración a Jesús. En este día te podemos llevar. En este día te puedo llevar al Señor. En este día te puedo llevar en esta oración a Jesús para que Él te sane, para que Él te restaure. Levanta allí tu mano en este día. Dile: Señor, mis amigos me han traído, Señor. Mis verdaderos amigos me traen a ti siempre, Señor. Y aquí estoy, Señor, delante de ti, Señor. Perdona mis pecados en este día, Señor. Perdona mis faltas, Señor. Perdona mis pensamientos, Señor. Pero no dejes de tocar, Señor, esa área, Señor. No dejes de tocar esa área en el cual, Señor, está paralizada, Señor. No dejes de tocar esa área débil, Señor. No dejes de tocarla en este día para que puedas salir de aquí, Señor, sanado. Para que puedas salir de aquí, Señor, restaurado, Señor. Camina hacia el Señor y ven a recibir aquí adelante esa sanidad. El Señor quiere sanar, hermanos. Pero me está mostrando el Señor que quiere sanar, y es un área mental, hermanos. Es un área mental que quiere sanar. Es un área en la mente que el Señor quiere liberar. Es un área mental, ¿saben? El Señor me muestra el cerebro. Es la imagen del cerebro, hermanos. La imagen de la mente. De donde están los pensamientos, donde están los traumas. Donde están ciertos golpes que el Señor me muestra que han habido allí. Dios quiere sanarlo ahora. Quiere sanarlo, quiere sanarlo. Hay un coágulo que me está mostrando el Señor. De sangre, ¿saben? Que la persona que lo tiene no lo sabe, me dice el Señor. Hay como un pequeño derrame que el Señor está sanando en este momento, hermanos. Levanta allí tus manos, dile: Señor, tócame en este día. Tócame, Señor, en este día. Sáname, Señor. Restáurame, Señor, en este día. Personas que no se podían concentrar. No te podías concentrar. Y menos en las cosas del Señor. No te podías concentrar. Ahí está la mano del Señor. Está la mano del Señor. Sanando en este momento. Está la mano del Señor. Es el Espíritu Santo, hermanos, que está paseando aquí. Que está caminando aquí. Es su espíritu que se está moviendo. Aleluya, Señor. Todo trauma, Señor. Todo trauma de la niñez, Señor. En el nombre de Jesús, todo trauma. Un nuevo mover de Dios ha comenzado en Alabama. Ven y sé parte de este gran despertar. Aviva Alabama, Iglesia Latina. Los pastores Alejandro y Vanessa de Rubéis te esperan para bendecir tu vida. Los domingos a las 10:30 a.m. y los miércoles a las 6 p.m. Contamos con cuidado de niños, enseñanzas bíblicas para niños, preadolescentes y jóvenes. Aviva Alabama, Iglesia Latina. Experimenta un servicio diferente con una palabra renovadora de Dios que cambiará tu vida. Los domingos a las 10:30 a.m. y los miércoles a las 6 p.m. Estamos ubicados en el 600 Governors Drive en la ciudad de Huntsville, Alabama. Zona postal 35801, puerta 5. Para más información márquenos al 256-652-8497. Escríbanos a info@avivachurch.org o visítenos en nuestro sitio web www.avivachurch.org.